Hola, tenemos audio. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo le escucho. Bien. Mm, de nuevo se me pasó el tiempo hablando y la sesión anterior se nos expiró sin haberles avisado. Pero bueno, estábamos entonces acá conversando acerca del método para la palpación de los ganglios inguinales en el gato. ¿Sí? Es el que está ubicado acá en este gráfico donde tengo señalado. No son fáciles de localizar, ya que en esta zona generalmente en perros y gatos se suele acumular mucha grasa, sobre todo si son animales que ya están esterilizados, debido pues a que no se les maneja una buena dieta, acumulan y acumulan grandes cantidades de grasa en esta zona y hace difícil poder hacer algunas maniobras de manipulación ahí, precisamente por ello. Pasando ya a este gráfico de esta zona, entonces nos encontramos con los ganglios popliteos, como les mencionaba ahorita, ubicados justo detrás de la articulación de la rodilla, un poco hacia abajo, en cada uno de los miembros anteriores. Estos sí son superficiales y son muy fáciles de sentir. Y en esta otra imagen tenemos entonces la forma como se palpan los preescapulares, los cuales están ubicados frente a los hombros. La forma más fácil de identificarlos es siguiendo todo el tramo de las patas delanteras o de los miembros anteriores hasta llegar al hombro. Como les comentaba ahorita, entre los animales domésticos, el gato es el único que tiene unas estructuras de articulación similares al humano, como la clavícula, que le permite que sus miembros anteriores se enganchen con su tórax, a diferencia de las otras especies, perro, equino, bovino y cerdos, que no tienen clavícula, sino que se engancha directamente al cuerpo gracias a tejido muscular y se le conoce como articulación del encuentro. Exploración de los vasos linfáticos. La exploración de estos vasos se puede realizar por inspección y palpación. Lo que es el largo del pelaje del animal, el tipo de manto de pelaje que tenga, la coloración de la piel, pueden llegar a dificultar la inspección visual o incluso la pueden volver completamente imposible. A veces va a ser necesario recurrir a la depilación o la rasuración para poderlos observar con mayor claridad. Lo que es el aumento del espesor de estos vasos linfáticos es el dato de mayor importancia determinado por la inspección. Si están aumentados de tamaño, pues van a ser mucho más visibles. La palpación puede informar sobre la temperatura local de estos vasos, sobre la consistencia de los mismos, duros, blandos, sobre la sensibilidad, si hay o no dolor a la manipulación y el recorrido de los mismos. Son características muy similares a las que vimos ahorita cuando mencionábamos
que se puede detectar por palpación propiamente en los ganglios linfáticos. La inflamación de estos vasos linfáticos se denomina entonces linfangitis, y cuando va acompañada de inflamación no solo de vasos linfáticos, sino también de ganglios, se le llama linfadenitis. La linfadenitis es una enfermedad que es muy característica en algunos equinos y hace referencia a eso, a inflamación de tipo séptico por presencia de infección en los ganglios linfáticos y los vasitos linfáticos en los equinos. Algunos métodos complementarios de exploración de los linfonódulos que acabamos de hablar ahorita. Está la puncionocentesis, que consiste en introducir una aguja o un trocar en el tejido u órgano evaluado. El trocar es como una aguja, es mucho más larga y es mucho más ancha, ¿sí? Lo que permite, al hacer una punción en una determinada zona, poder extraer un volumen más grande, sobre todo de los líquidos que se hallen ahí presentes. Pero bueno, para el caso particular, bien sea utilizando aguja o trocar, se puede llegar a obtener una muestra de ese tejido o de esa secreción para posteriormente ser evaluado mediante estudios histológicos, cultivo bacteriano, etc. Al hacer una punción o una síntesis o una centesis, perdón, de un ganglio linfático y llevarlo al laboratorio, podemos determinar si hay presencia de alguna infección y, pues, dado el caso, qué tipo de microorganismo está ahí implicado en esa infección. Podemos evaluar también si no es que hay infección, sino que esas células que están conformando ese ganglio están presentando tumoración, si son cancerígenas, si es una neoplasia. Eso también se puede hacer bajo un estudio histológico, que para eso en parte sirven los estudios histológicos, en mirar los tejidos y, según las características físicas de esos tejidos, evaluar la presencia de células que estén en sobrecrecimiento o, pues, que ya de paso sean tumores. Los cultivos bacterianos son entonces, como les decía ahorita, en caso de infección, para reconocer la bacteria que está implicada en esa inflamación de ese ganglio y poder determinar qué antibiótico nos sirve mejor para hacer el tratamiento. Según el objetivo de la centesis o de la punción, se puede denominar evacuadora, que busca precisamente eso, evacuar o extraer cantidad de líquidos que estén ahí presentes. Exploradora, ¿sí? Porque se desconoce si ese sitio que se va a funcionar o al cual se le va a hacer centesis tiene contenido líquido, tiene contenido sólido, tiene contenido gaseificado, o también se utiliza como función, como biopsia, para lo que les explicaba ahorita, determinar la presencia ahí de células cancerígenas, de tumores. La biopsia entonces, como tal, ya no desde el punto de vista de la punción o de la centesis, sino una biopsia como tal, va a permitir extraer un trozo o todo el ganglio linfático para hacer un examen histopatológico. La biopsia, pues, a diferencia de la punción o centesis, nos permite tomar una porción muchísimo más grande de ese ganglio, o pues o de una vez y de entrada extraer todo el ganglio completo para hacer un estudio de ese mismo. Un análisis de sangre contribuye al diagnóstico, a la evaluación del curso y el pronóstico de las enfermedades en que interviene el sistema linfático. Los análisis de sangre utilizados para esto, pues, se limitan o se reducen a lo que sería llamado un hemograma completo. Un hemograma completo lo que nos da como resultado es cantidad de eritrocitos, en cantidad, pues, contable, en porcentaje, en volumen,
glóbulos rojos, pues los eritrocitos, también los glóbulos blancos, tipos de glóbulos blancos en cantidad y en porcentaje, cantidad de plaquetas, forma de las plaquetas, forma de los glóbulos rojos, cantidad de unas sustancias llamadas proteínas plasmáticas, que son unas proteínas que viajan junto con los glóbulos rojos por toda la sangre y cuya función es mantener la textura de la sangre, ayudar a absorber algunos nutrientes o productos y transportar o unirse a algunos medicamentos, ¿sí? En un análisis de sangre como ese, en ese panel básico conocido como hemograma completo, es que nos podemos apoyar a la hora de evaluar qué tan presente está la infección, qué tan avanzado si apenas está iniciando, y definir un tratamiento y un pronóstico acerca de si el animal se recupera rápidamente o qué va a suceder con él. Hay otro estudio llamado estudio de médula ósea, el cual es un poco más difícil, más teso, porque para este se necesita hacer función y extracción del material directamente del hueso, ¿sí? Toca ingresar entonces al hueso, hacer un agujero que nos guíe hasta la parte interna del hueso y propiamente ahí extraer material de esa médula, extraer líquido o lo que quiera que se encuentre ahí. Tenemos entonces adicionalmente otras ayudas diagnósticas como la radiología o radiografías, las que nosotros conocemos, la linfografía, linfoadenografía y linfocentellografía. Estas tres que acabo de mencionar, que empiezan con linfo, tienen cosas muy similares y en lo que comparten es que van indicadas propiamente a hacer diagnóstico del sistema linfático, ¿sí? En la linfografía lo que obtenemos es una imagen, así como se hace en la radiografía, pero ya una imagen propiamente de los vasos linfáticos y de los ganglios. Perdón, este es solamente de los vasos linfáticos, la linfografía. La linfoadenografía nos da una imagen de los vasos linfáticos y de los ganglios como tal. Y la linfocentellografía es una imagen de vasos y de ganglios, pero además para poderla obtener se le suministra al animal al que se le va a proceder una sustancia llamada medio de contraste. El medio de contraste es un líquido que al aplicarse en el animal solamente se va a movilizar a través de los vasos linfáticos y de los ganglios linfáticos y los va a cambiar de color. Les va a dar un color característico que permita en el momento de hacer la linfoadenografía poder diferenciar estructuras bien delimitadas y algunos cambios de color en estas estructuras que me puedan dar a mí señal de que hay unos sitios más afectados que otros. Listo. Creo que esta era una de las preguntas que hay por ahí en el foro. Continuemos. Ecografía, todos sabemos lo que es la ecografía, es entonces la obtención de una imagen a partir del uso del ultrasonido. La tomografía computarizada, que es un estudio mucho más profundo y permite captar imágenes obtenidas por resonancia magnética dentro de un aparato llamado tomógrafo. Eso es una evaluación que en el caso de los humanos se hace consciente, con ellos conscientes. A los animales sí hay que sedarlos para esto, porque el más mínimo movimiento nos puede dañar el estudio que se esté realizando. ¿Estamos claros con estos términos, chicos? ¿O hay alguna duda con ellos al respecto? No, profe. Ok. Hablemos de frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria se resume entonces en el número de movimientos respiratorios completos producidos por unidad de tiempo. Cuando hablamos de un movimiento respiratorio, estamos hablando de aquel que incluye tanto la inspiración como la expiración, ¿sí? Tanto el tomar oxígeno
como el expulsarlo es un solo movimiento respiratorio, ¿sí? Inspiración y expiración no se toman como dos diferentes, sino que se toma como uno, pues que obviamente se hace en dos tiempos, inhalar y exhalar. Eso es un movimiento respiratorio. Y este se toma por una unidad de tiempo, que casi siempre es un minuto, que se toma como valor de referencia. Ahora bien, el clínico o la persona que esté evaluando el animal se va a ubicar en diagonal desde atrás y adelante del animal, observando los movimientos de la parrilla costal y las paredes del abdomen, ¿sí? Como quien dice, las costillas y la barriguita del animal. En pequeños animales esta inspección puede hacerse desde la inspección, pues desde arriba. Y vamos a ver entonces que cuando el animal inhala, su abdomen se está llenando de aire, y cuando el animal exhala, su abdomen se está contrayendo, se está reduciendo. Eso es un movimiento respiratorio. Aquí en esta tabla tenemos entonces referenciadas según la especie los valores promedio y el rango de valor, teniendo que para un caballo el valor promedio son 12 respiraciones por minuto, ¿sí? Si sabemos que un minuto tiene 60 segundos y el equino hace 12 respiraciones en un minuto, estamos hablando que cada 5 segundos el equino está tomando y eliminando oxígeno, ¿sí? Este rango puede ir entre 8, cuando estamos hablando de un equino que está muy relajado, hasta 16, cuando estamos hablando de un equino que está con su frecuencia respiratoria muy aumentada. En el caso del bovino, su valor promedio son 25 respiraciones por minuto, ¿sí? O sea que tenemos que cada 4 segundos cada 4 segundos no, me equivoqué. ¿No? ¿Dónde tengo yo la cabeza en este momento con las matemáticas? Cada 2.4 segundos el bovino está tomando y expulsando aire, ¿sí? Casi que al doble de rápido de lo que hace un caballo. En el caso de la oveja tenemos que son en promedio 16 respiraciones por minuto, o sea, más o menos una cada 3 segundos y medio aproximadamente. El cerdo hace 12 más 1 respiraciones por minuto, lo que quiere decir que cada 4 segundos y medio está haciendo una respiración. En el caso del perro, también hablamos de 25, o sea, cada 2 segundos y medio, inhala y exhala. El felino, por su parte, lo hace cada 30 segundos, cada 2 segundos, porque son 30 respiraciones por minuto. Y en el caso de las aves, tenemos que cada segundo y medio está inhalando y exhalando, presentando entonces una frecuencia respiratoria mucho más elevada a comparación de los demás animales, ¿sí? Esto también podría en parte estar relacionado con el por qué su temperatura corporal es mucho más elevada que los otros especies. Y acá pues los rangos de referencia. Obviamente estos valores promedio pueden variar dentro de los mismos individuos según el tamaño, y según la mayoría de factores que nosotros hemos estudiado para otras cosas, como pueden ser la edad, eh, la condición corporal, si el animal es delgado, si está en buena condición corporal o si está obeso, si el animal si está preñada la hembra o si no está preñada, si es un animal que es de trabajo o deportista a comparación de otro que es más bien de tipo sedentario, ¿sí? Ahora bien, cuando usted está tomando la frecuencia respiratoria, no quiere decir que usted se va a parar a mirar el animal un minuto completo. ¿Por qué? Porque si bien haces la tarea como es, también estás perdiendo tiempo. Entonces, ¿qué se suele hacer o qué se puede hacer? Puedes pararte solamente por medio minuto, ¿sí? 30 segundos es eso, y contar el número de respiraciones. Y lo que te dé lo vas a multiplicar por 2. O puedes pararte a observar el animal por 15 segundos
Y ese resultado que te dé de frecuencia respiratoria en 15 segundos lo vas a multiplicar por 4. ¿Por qué por 4? Porque 60 segundos dividido 4 me da 15 segundos. O lo que normalmente hacemos la mayoría, y es que miramos la frecuencia respiratoria por un lapso de 10 segundos. Después de haber observado la frecuencia respiratoria en esos 10 segundos, lo que nos dé lo multiplicamos por 6 y esa es la frecuencia respiratoria en un minuto. ¿Por qué por 6? Porque 60 segundos tiene un minuto dividido 10 segundos, que estuve yo mirando, me va a dar 6. ¿Sí? Es la más sencilla de todas. De ahí la importancia de que mientras se le coge el tiro, usted puede al menos contar con un reloj con segundero en el cual pueda ir tomando la medición del tiempo al evaluar esa frecuencia respiratoria. Alteraciones en la frecuencia respiratoria. ¿Qué alteraciones encontramos ahí? Estos valores pueden variar por causas fisiológicas, como les mencionaba ahorita, edad, estado gestacional en hembras, temperatura ambiente, ruidos externos, o por causas patológicas relacionadas con enfermedad. El aumento de la frecuencia respiratoria se denomina taquipnea o polipnea. Creo que en algún momento lo habíamos mencionado. Y la disminución de la frecuencia respiratoria se conoce como bradipnea o también como oligopnea. De estos 4 términos, los más usados son taquipnea y bradipnea. ¿Sí? Taquipnea y bradipnea son los términos más utilizados. Taquipnea cuando aumenta la frecuencia respiratoria, bradipnea cuando se pone lenta. La pérdida como tal de la función respiratoria se le llama apnea, la cual significa literalmente sin aire. ¿Sí? Si esta es permanente, es incompatible con la vida del sujeto. Un animal que está en apnea por mucho tiempo es un animal que está dejando de percibir oxígeno y de aportar oxígeno a su sistema nervioso. Al no percibir ni aportar oxígeno a su sistema nervioso, el sistema nervioso lentamente se va apagando sus funciones porque las neuronas no tienen cómo comunicarse entre ellas. Después de 20 minutos, se ha calculado en humanos que después de 20 minutos de que un organismo, de que un humano ha dejado de recibir oxígeno, ya hay un daño irreversible en su sistema nervioso. Y si se sobrevive, entonces puede quedar en estado vegetativo o en estado vegetal. ¿Tienen preguntas hasta acá, chicos, en cuanto a esto? No, ninguna. Ok. Denme un segundito, por favor. Frecuencia del pulso arterial. Antes de proseguir. La frecuencia respiratoria también se puede evaluar ayudándonos del fonendoscopio. ¿Sí? Este lo podemos ubicar para evaluar la frecuencia respiratoria, bien sea directamente sobre la tráquea, sobre el cuello o en los pulmones, justamente detrás de cada uno de los miembros anteriores. Igual esos son procedimientos que los tenemos que ver más a profundidad con el animal en vivo, entonces por ahora en cuanto a frecuencia respiratoria dejamos ahí en stand-by, listo. Vamos a lo que sería la frecuencia del pulso arterial.
En estado de plena salud, la frecuencia del pulso arterial coincide con la frecuencia cardíaca. Deben coincidir. Pulso y frecuencia cardíaca deben coincidir cuando estamos hablando de un animal en óptimas condiciones de salud. El pulso arterial es entonces la onda de expansión que experimentan periódicamente las arterias coincidiendo con los latidos cardíacos. Si hablamos de pulso venoso, aquel que viene de las venas, entonces este también debería coincidir con los latidos cardíacos. Listo. Recordemos que venas y arterias, o bueno, recordémonos porque todavía no lo hemos visto en anatomía y nos lo van a exponer más adelante, pero pues les adelanto que ambas estructuras tienen pulso y su pulso depende precisamente del funcionamiento del corazón y de cómo se moviliza la sangre a través de estas estructuras. El pulso venoso o arterial se puede percibir por medio de la palpación, así como cualquiera de nosotros se puede percibir el pulso en el cuello, en las venas yugulares o en la muñeca cuando está en reposo o cuando está en ejercicio. Las tres características que debe reunir una arteria para ser palpada son las siguientes. Debe ser superficial, ¿sí? Si es profunda, es imposible que tú la puedas percibir. Debe estar sobre un plano duro, o sea, esta arteria debe hacer recorrido por todo el cuerpo, pasando por sobre encima de un hueso, encima de un músculo o encima de un tendón. Y además debe tener un calibre o un grosor lo suficiente que permita ser palpada. La misma palpación se realiza con la yema de los dedos índice, medio y anular, comprimiendo suavemente la arteria y los tejidos que están pues, por encima de esta. O, en el caso de la vena, se realiza igualmente. Sí, Laura me escribió que se le dañó el internet. Pero pues ahí sí se me sale a mí de las manos en este momento poder ayudar con algo. Ya veremos qué se me ocurre como para esta clase en particular. Bien. Continuamos acá. La onda pulsátil percibida a la palpación se debe a la llegada al sitio explorado de una onda de presión determinado por el volumen de sangre, provocado a su vez por la expulsión de sangre durante la sístole ventricular que se propaga a lo largo del árbol arterial. ¿Sí? Lo que nosotros estamos percibiendo en ese sitio en particular es el resultado o la consecuencia del funcionamiento cardíaco y cómo éste está impulsando la sangre a través de nuestros vasos. Eso es en resumen esa carreta que les leí. La compresión arterial suave es necesaria para anular la distensión permanente en que se encuentra la pared vascular y facilitar así la apreciación de la variación interna de presión. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una presión para detectar el pulso en una arteria o en una vena y esa presión la hacemos muy fuerte y muy constante, no vamos a percibir absolutamente nada. Por el contrario, lo que estaríamos haciendo sería ocluyendo el vaso, cerrándolo e impidiéndole que la sangre fluya normalmente a través de él. Entonces tendríamos una lectura errada o una lectura de cero. Razón por la cual esta compresión debe hacerse suave para permitir que la sangre siga fluyendo en la medida de que sigue siendo un movimiento perceptible para nuestro tacto. Semiotecnia para evaluar el pulso arterial en las diferentes especies. Para poder recoger e interpretar las características del pulso, se debe tratar de palpar en este momento de la exploración siempre la misma arteria en cada especie animal. Y el dato a obtener es la frecuencia del pulso, que se define como cantidad de ondas pulsátiles en la unidad de tiempo, que es un minuto. Esto. Así como con la frecuencia respiratoria, el pulso lo medimos por un minuto
tenemos el pulso total en ese minuto, o lo medimos por medio minuto y multiplicamos por 2, o lo tomamos por 15 segundos y lo multiplicamos por 4, o lo tomamos en 10 segundos y lo multiplicamos por 6. Chicos, ¿queda claro el por qué se puede hacer así en esos tiempos? Para que de pronto no se me vayan a enredar ahí con los números. Profe. Ok, perfecto. Bueno, Lady Juliet me dice que más o menos. Ven igual justo. Te escuché entrecortado. ¿Me repites, porfa? Creo que si es posible que nos escriban en el chat la matemática que usted hizo, o sea, cómo hizo el cálculo para tener. Escribírselas aquí en el chat. Sí, claro que sí. Pues espera, yo busco por acá. En un segundito yo hago por acá una maniobra a ver si me resulta. ¿Alcanzan a ver ahí la calculadora? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, nosotros tenemos que 1 minuto es igual a 60 segundos, ¿cierto? Vamos a partir de este momento a hablar en segundos. La frecuencia cardíaca, respiratoria y el pulso nosotros lo tomamos entonces en 60 segundos. Como nosotros no nos podemos quedar 60 segundos ahí palpando una vena o mirando los movimientos respiratorios, se puede hacer lo siguiente. Destinamos entonces 30 segundos para hacer esa observación. ¿Sí? Después de haber estado 30 segundos haciendo esa medición, al resultado que nos dé, lo vamos a multiplicar por 2. Y como tal, vamos a tener que ese número que nos dio de frecuencia cardíaca o respiratoria de pulsaciones va a ser el equivalente a lo que sería en 60 segundos, o sea, en 1 minuto. ¿Está entendida esa parte, chicos? Sí, profe. Vale. También podemos hacer lo siguiente. Contamos 15 segundos o miramos 15 segundos en un reloj y durante esos 15 segundos vamos a tomar la frecuencia respiratoria, cardíaca o el pulso. Terminados esos 15 segundos, el número que nos dio lo vamos a multiplicar por 4. Y a ese resultado que nos dio va a ser el resultado de esas frecuencias cardíaca, respiratoria o pulso que nos da en 60 segundos, o sea, en 1 minuto. Lo más práctico que nosotros podemos hacer entonces es que en 10 segundos miramos un reloj, miramos ahí los 10 segundos y en esos 10 segundos vamos a contar la frecuencia cardíaca, respiratoria o el pulso de ese animal. Pasados esos 10 segundos, esa cifra que nos dio en ese tiempo la vamos a multiplicar por 6 y el resultado es una aproximación de lo que tendría ese animal en cuanto a frecuencia respiratoria, cardíaca o pulso en 60 segundos, o sea, en 1 minuto. Por ejemplo, le tomé la frecuencia, hablemos de la frecuencia respiratoria, se la tomé al perrito en 30 segundos. En esos 30 segundos esa frecuencia respiratoria me dio 12. Como fue en 30 segundos, esto lo multiplico por 2 y vamos a tener que en 1 minuto o en 60 segundos, ese perrito habría
he hecho 24 respiraciones. Digamos que le voy a tomar el pulso al gato en 15 segundos. ¿Sí? Resulta que en esos 15 segundos que yo le tomé el pulso al gato, registré 30 pulsaciones. Esas 30 pulsaciones que me dieron en 15 segundos, las voy a multiplicar por 4 y como resultado tengo que la frecuencia cardíaca de ese gato es de 120 pulsaciones en 1 minuto o en 60 segundos. Le voy a tomar el pulso a un perrito. Se lo voy a tomar por 10 segundos. En esa toma de ese pulso durante 10 segundos de ese perrito, digamos que el pulso me dio 15. Como la tomé por 10 segundos, entonces ese número lo multiplico por 6 y el resultado fue 90. ¿Sí? El pulso de ese perro son 90 pulsaciones en 1 minuto o en 60 segundos. ¿Quedó claro, chicos? Pues igual ahorita explicándoselos así, puede quedar un poquito en las nubes, porque como todo lo demás a la hora de la práctica y el repetir y repetir, es que se entiende en totalidad. Ok. Vamos a pasar entonces. Ya volvemos a la diapositiva original, ¿cierto? La podemos ver ahí todos. Sí, profe. Vale. Entonces, ¿qué vasos vamos a utilizar nosotros para tomar el pulso arterial en un equino? Tenemos, por ejemplo, la arteria facial transversa. Esta se explora antes de su inflexión o antes de que ésta se doble en el arco cigomático a unos 3 centímetros por debajo del mismo. ¿Recuerdan el sitio donde yo les había dicho ahorita que se tocaran los ganglios submandibulares? ¿Sí? Bajando de la oreja, donde está la articulación. Por allá adentro es donde pasa esta arteria, que en los equinos es muy fácilmente localizar debido pues al tamaño de la quijada que tienen ellos. ¿Cómo se hace esto? La persona se ubica de costado y pues mirando hacia adelante. Para la arteria izquierda, el clínico toma con su mano izquierda el cabestro, o sea, es el lazo con el que se agarra al equino, fijando la cabeza del animal y coloca los dedos índice, medio y anular de su mano derecha perpendicular sobre el sitio por donde debería transcurrir esa arteria. Para hacerlo en la arteria derecha, entonces, pues se cambia de manos y se cambia la posición del clínico, así como las demás exploraciones, que hay que cambiar de lado para hacerlo con la mano contraria al sitio donde se está evaluando el animal. Tenemos entonces también la arteria maxilar externa, que es una rama de una arteria llamada carótida externa y se explora sobre la cara interna de la mandíbula a la altura de un sitio llamado vaso vasorum, pues que ahorita en el momento no viene como muy al caso profundizar en ello. En unos segundos se nos va a cerrar la sesión, entonces entramos inmediatamente. Creo yo que nos da para entrar por la sesión de las 12. Listo, nos vemos en un momento.